todos los que están por acá y también a los que están desde su casita. Pues bueno, la tarde de hoy muy calurosa aquí en la universidad. Espero que en su casita estén frescos y estén ya bien cómodos. Vamos a platicar un poquito sobre esto que es cómo conectar con esta generación en donde nuestros hijos efectivamente están, por decirlo de alguna manera, hiperconectados, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que me gustaría que revisáramos, déjenme nada más, me van a dejar de ver un momentito, pero voy a ajustar. Creo que me tienes que hacer coanfitriona, Tita. Ok, creo que sí. Bueno, entonces, lo primero que quiero que revisemos es qué necesitamos para conectar. ¿Cuál sería como miren, yo tratando de conectar con mi computadora y metafóricamente es la primera diapositiva. ¿Qué necesitamos para conectar? Bueno, para conectar primero necesitamos tener la misma entrada, ¿no? Y si no tenemos la misma entrada, o además de tener la misma entrada, tal vez necesitemos un adaptador. Y metafóricamente, si pensamos en eso, miren, creo que ahí voy, ahí estoy, a la siguiente. Además del adaptador, también requerimos establecer un puerto. Y en este puerto, en ocasiones, nosotros, este puerto que naturalmente tenemos con nuestros hijos y pensamos en cuando eran chiquitos, por ejemplo, este puerto se daba porque nosotros de manera natural nos vinculábamos con ellos a través del juego, a través del ejercicio natural de comunicación, nos reíamos con el simple hecho de verlos, como que nos comprendíamos, nos vinculábamos en actividades sumamente sencillas y conforme van creciendo, ¿qué empieza a ocurrir? Bueno, pues en ocasiones ese puerto empieza como a fallar un poquito o dejamos de conectarnos tan fácilmente. Esto podría llegar a ser interpretado como algo extraño que no nos encanta, pero también debemos saber que nos vamos desconectando de ellos de una forma natural y que en ocasiones también tiene que ver con su propio desarrollo y con su etapa de desarrollo y de crecimiento, que es algo indispensable, que a veces ellos se separen un poco de nosotros para alcanzar a mirar como sus propios sueños, su propio horizonte, hacia dónde quieren ir, en qué se distinguen. Y este ejercicio de diferenciación es el mismo que si nosotros lo observamos, el mismo que tuvimos nosotros y el mismo que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos y así. Entonces, el ejercicio natural de diferencia se empieza a dar, imagínense, desde que un chiquito, acuérdense ahorita de cómo estaban sus ahora grandulones, pero cuando eran chiquitos, desde que un chiquito empieza a gatear, ahí empieza este proceso, el primer proceso de separación, y después cuando de pronto se logran enderezar y empiezan a caminar, se da otro proceso de separación, y de ahí no viene más que una cadena de puras separaciones, ¿no? Entonces, es una parte natural, por un lado, pero por otro lado a veces empezamos a generar esta separación, y mucho de lo que vengo a platicarles hoy, pues digamos que de algún modo se basa en lo que también ellos me han platicado a mí. Entonces, hasta cierto punto es lo que quiero que hoy platiquemos, es lo que quiero que hoy hablemos, que es lo que a veces ellos notan. A veces como papás no nos damos cuenta y lo hacemos como de forma natural, ¿no? Nosotros nos tratamos de acercar y creemos que nos estamos acercando y nos pasa a todos. Yo también soy mamá y también son adolescentes, los de ustedes, algunos serán adolescentes, algunos no. ¿Qué les puedo decir? Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, desde hace un tiempo la adolescencia va de los 9 a los 23. Entonces, para que saquen sus propios cálculos, ¿no? Los que creían que ya estaban totalmente librados, aquí hay quien se está quejando, pero bueno, qué bueno que yo no tengo ninguna relación ni laboral ni de ningún tipo con la OMS, ¿no? Ya habrá forma de presentar quejas en otro lado, pero una realidad es que efectivamente algunos de ustedes pues todavía entran en ese rango de hijos. ¿Y qué es lo que nos ocurre en este ejercicio? Bueno, que en este ejercicio también vamos, no solo por una cuestión de edad, sino también por una cuestión de hábitos, por una cuestión de no saber cómo acercarnos, por una cuestión natural que también tenemos con papás, de miedo, y de miedo como a perderlos, de miedo a no saber cómo vincularnos, de miedo como a desconectarnos de ellos por completo. Y a veces tenemos movimientos que no son del todo asertivos o acertados. Entonces, en ocasiones podemos llegar a perder este puerto, pues por algunas cuestiones como la manipulación, que puede ser que no la notemos, pero ¿qué creen? Nuestros hijos tienen un radar que percibe con mucha claridad la manipulación desde lejos, ¿no? Desde un mensaje que les podemos mandar por WhatsApp hasta la manera en la que les hablamos, detectan la manipulación. También puede ser en ocasiones por un desajuste de roles. ¿Y a qué me refiero con este tema de desajuste de roles?
que generacionalmente en ocasiones podemos llegar a perder un poquito con cuál es nuestro rol como papás. En ocasiones hemos escuchado, y supongo que también ustedes, no solamente es algo que yo haya escuchado, sino a lo largo del tiempo escuchamos que de pronto dicen, yo prefiero ser su amigo que su papá, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un desajuste importante de roles, y no, nuestra labor es ser sus papás, ¿no? Ellos tienen el derecho de tener sus propios amigos y de elegir a sus amigos que van a ser sus pares. Y para esto ahorita estoy asociando que algo que nos podría servir es una metáfora de relaciones horizontales y verticales. Las relaciones verticales son aquellas relaciones que tienen un estado como de incondicionalidad de algún modo. Es el tipo de relaciones que tenemos nosotros como papás con nuestros hijos. Una relación vertical es una relación que busca como el sostenimiento y el cuidado por parte del padre hacia el hijo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Una relación vertical. Una relación horizontal es una relación de pares. Es una relación que va a ser falible, es decir, que se puede equivocar, que puede ser una relación que no saben hacia dónde van, es una relación que puede llegar a tener como subidas y como bajadas, y que puede una esperar del otro, pero sin incondicionalidad, sino que es totalmente condicional. Y esta, por ejemplo, es la relación esperada de unos hermanos, es la relación esperada de los amigos, por ejemplo, compañeros de la universidad, es la relación esperada de los novios, es la relación esperada de las parejas. Esta relación, que es una relación horizontal. El desajuste en ocasiones viene cuando las relaciones horizontales más bien se convierten en relaciones verticales, o viceversa, cuando las relaciones verticales se vuelven horizontales. Cuando nosotros como papás expresamos estas ideas como de querer ser sus amigos, ¿qué estamos haciendo? Estamos volviendo una relación vertical de incondicionalidad en una relación horizontal. En esta relación horizontal está todavía... Sí, todavía están ahí, sí, todavía veo que ahí están los participantes. Entonces, en una relación horizontal, lo que se espera, por ejemplo, es que yo no tenga que cuidar a nadie y tampoco tenga que ser cuidado. Pero en el caso de una relación vertical, como de un hijo y un padre, el hijo espera del padre seguridad, contención, espera tener estructura. Entonces, es por eso que les pongo este pequeño ejemplo como para tratar también de identificar que nuestra labor como papás es tener con ellos una relación vertical y no una relación de amigos. Entonces, no ser los amigos de nuestros hijos es lo conveniente. Tampoco convertirlos, por ejemplo, en por decir algo, en nuestros propios padres, tampoco convertirlos en los papás de los hermanos más pequeños. Es decir, permitir que cada quien ocupe el lugar que le corresponde es algo que va a favorecer esa conexión, porque entonces permite que fluya la conexión natural de las relaciones sanas que tenemos. Hay una frase muy linda de Jirina Prekop que ella se refiere más bien a los niños y dice, los niños tienen el derecho de ser niños y los padres la obligación de ser los adultos. Y en ese sentido, si nosotros lo trasladamos a nuestro ejercicio de padres, pues bueno, efectivamente, los jóvenes tienen el derecho de ser los jóvenes y nosotros la obligación de ser los grandes, de darles esa estructura y demás. Entonces, en ocasiones, este desajuste de roles va generando esta distancia, porque de pronto ellos no saben cómo aproximarse o presentan o están demasiado próximos a nosotros. Esto es algo interesante. ¿Cómo puede estar un hijo demasiado próximo a su papá? Porque está teniendo una corresponsabilidad o sobre-responsabilidad sobre el papá. Recuerden que la relación sana entre las personas va a combinar dos cosas bien importantes. Una es autonomía y la otra es intimidad o cercanía. Entonces, la idea es que no nos excedamos en ninguna de ellas. Una relación que tiene mucha cercanía o que tiene mucha intimidad, que va a ser una relación con dependencia emocional, en donde de pronto no podemos respirar. Miren mis manos, ninguna tiene como este ejercicio de autonomía, ¿no? De diferenciación, en donde tal vez mi vida está como muy vinculada a tu vida o está como muy relacionada a cómo va tu vida, en donde tal vez me sienta culpable de separarme y de tener una vida propia. Entonces, las relaciones que se exceden en intimidad son relaciones que no están siendo sanas porque estamos teniendo una condición de dependencia. Las relaciones que se exceden en autonomía son relaciones que no conectan. ¿Cómo puedo llegar a notar una relación con un exceso de autonomía? Es una relación más bien superflua que no está alcanzando como ese punto de conexión y de encuentro. Es una relación más bien como con cierto grado de evitación emocional. Entonces, lo que debemos buscar en este ejercicio de
pues de paternidad, o lo podríamos decir de una manera más propia de paternaje y maternaje como una paternidad consciente, es este equilibrio entre la independencia o la autonomía de nuestros hijos y la intimidad. Es decir, que ellos sepan que pueden regresar a nosotros, que pueden tocar base, pero que también los reconocemos y nos alegra en dar su propia autonomía, su propia independencia. A veces nos puede llegar a costar un poquito de trabajo y no sabemos de qué manera cómo manejarlo adecuadamente. Hay algunas lecturas que nos pueden llegar a servir, porque efectivamente, como lo hemos oído, supongo que de todos nuestros padres, ha de ser de esas frases que les dieron en los cursos a los que no nos invitaron, a nadie nos enseñaron a ser padres. Entonces, como no nos enseñaron, hay un montón de libros, entonces sí podemos aprender. Entonces, hay libros que pueden llegar a ayudarnos ahorita, no sé por qué me vino a la mente uno que se llama Límites con los hijos. Entonces, este libro, que es de Henry Cloud con otros autores, creo que este sí lo escribe en coautoría, pero todos nos lo pueden buscar. En Amazon debe estar bastante barato, entonces lo pueden pedir y lo pueden leer. Estos son unos libros sobre límites y la verdad es que son buenas lecturas porque es uno general de límites, hay otro de límites en la pareja, límites en el trabajo, límites en el noviazgo, límites en la educación de los hijos, límites en adolescentes, o sea, tienen como varias versiones, ¿no? Entonces, de pronto, cuando a veces nos cueste trabajo como saber hasta dónde debo poner límites y hasta dónde no, aunque estén grandulones, bueno, pues podemos recurrir a este tipo de lecturas que a veces nos ayudan y nos acompañan mucho en esas dudas que podemos llegar a tener. Entonces, el desajuste de roles puede ser un elemento importante que a veces nos desconecta, porque cuando nuestros hijos, por ejemplo, están con un exceso de intimidad, en ocasiones lo que se alimenta en este exceso de intimidad es mucha culpa. Culpa son tres emociones que surgen ahí: culpa, vergüenza y resentimiento. Entendiendo el resentimiento como un enojo que voy guardando. ¿Y por qué tengo un enojo que voy guardando? Porque no me puedo separar libremente para hacer mi vida. Entonces, en ocasiones, estas emociones acaban siendo como algo que no permiten que el hijo se conecte realmente conmigo. Sobre todo este hijo adulto que está con un pie en la adultez, ¿no? Y en ocasiones, este exceso, por ejemplo, de autonomía, y me refiero al exceso de autonomía, no tachando como esta, ¿cómo les digo?, como esta independencia, sino más bien cayendo en una fantasía de una autonomía exacerbada, o sea, con una, ¿cómo les digo?, como una autosuficiencia casi soberbia y una falta de capacidad para conectarme con los demás. En esos casos, ¿qué es lo que me ocurre? Que tampoco tengo como las herramientas para saber cómo acercarme al otro y también voy generando como una desconfianza, voy siendo como muy reactiva ante las críticas que tú me puedas hacer o que me pueda hacer cualquier otra persona, desde un profe en la universidad hasta un tío, hasta el abuelo cuando lo vamos a ver los domingos. Entonces, también ahí puede ser que yo esté teniendo este tipo de reacciones, ¿ok? Por cualquiera de estas dos condiciones. Por otro lado, también en ocasiones ese puerto empieza como a fallar y a generar conflictos para la conexión, porque algo que le ocurre a estos adultos en desarrollo es que son hipersensibles al control. ¿Y por qué son hipersensibles al control? Porque quieren hacer su vida, quieren descubrir quiénes son, quieren descubrir qué les apasiona, quieren saber qué les va a mover el día de mañana, en qué se pueden convertir, están desarrollándose. Entonces, algo que puede llegar a generarles como mucha inquietud es un exceso de control. ¿Okay? Recuerden que lo que no quieren es sentirse otros chiquitos. Entonces, ¿qué es importante para eso? Dejar las reglas bien claras. Las reglas de casa las tienen ustedes porque ellos viven en su casa. Esto sí lo quiero decir como bien claramente. Entonces, las reglas las ponen ustedes, las establecen ustedes. Y estas reglas nada más, yo ahí sí les diría, sean congruentes con las reglas y aplíquenlas. Porque si yo hoy aplico una regla y mañana no la aplico y pasado sí la aplico, pues lo que va a ocurrir es que esa regla no va a tener como una suficiente fuerza para el aprendizaje en mí. Y también, por otro lado, si la regla no está siendo como muy clara y si la regla no fue conocida, nos pasa a todos, que el día que me agarran en mis 5 minutos, pues aplico la regla por más, ¿no? Hasta moral y las publico precisamente porque no pasa eso. Entonces, hay que ser muy claros a la hora de poner las reglas, están en todo su derecho a poner las reglas, porque aunque ellos sean adultos, nosotros tenemos todo el derecho de decir, a ver, como adultos conviviendo en esta casa, y siendo esta mi casa, las reglas son estas, ¿no?
claro, entendiendo que esas reglas tienen que ser ajustadas a alguien de su edad. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que no le puedo poner reglas de decir, pues entonces no sales o entonces llegas aquí a las 10 de la noche, porque si no, eso no va a funcionar. ¿Ok? Bien. Y la otra en ocasiones de las condiciones que afectan este puerto y esta conexión tiene que ver con creer que seguimos educando. ¿Y esto por qué sucede? Porque no nos dejaron claro hasta cuándo educábamos, ¿sí o no? O sea, como que nos volvieron hipersensibles a educa, 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 y lo tenemos en la mente todo el tiempo. Y entonces no sabemos cuándo soltar. Y les voy a contar algo que dice Winnicott. Y Winnicott es un sujeto maravilloso, sigue siendo un sujeto maravilloso porque sus libros siguen siendo maravillosos y ahí vive su voz, ¿no? Así como hay muchas personas que lo han leído, aunque le haya muerto hace mucho tiempo, pero Winnicott dice una cosa bien interesante. Los padres educamos hasta la infancia. En la adolescencia ya no educamos, porque el proceso fuerte de educación se da en esos años. Entonces quiero que piensen qué hicieron en la adolescencia. Dieron contención, una contención emocional y una contención de límites. En ocasiones en la adolescencia, yo sé que muchas veces se preguntaron qué fue lo que hizo con todo lo que yo lo eduqué, ¿no? Porque en serio hay momentos en la adolescencia que uno dice, ¿dónde lo dejaste? ¿No? Seguro se cayó de camino a la escuela. Pero es algo natural, porque recuerden que digamos que todo lo que está sucediendo en su cerebro, pues implica como un gran trabajo en ese momento y las áreas vinculadas con la empatía, con la atención, con la concentración, todas sus funciones ejecutivas de la parte frontal, prefrontal específicamente de su cerebro, están en veremos, se quedan ahí trabajando. Entonces, por un momentito como que se duermen, pero ya se dieron cuenta ustedes de que sí se recuperan, ¿no? O sea, que sí se logra salir de esa etapa. ¿Qué ocurre? Que durante esa etapa, digamos que de alguna manera ellos están alcanzando otro tipo de funciones más abstractas de pensamiento. Y no es que no estén aprovechando lo que ya les dieron ustedes en la infancia, sino que están ajustando como estas funciones complejas. Entonces, ustedes se educaron en la infancia, en la adolescencia contuvieron para decir esto sí se permite, esto no se permite, y generaron procesos de aprendizaje bien importantes en cuanto a la contención, y ahorita ya no es nuestra labor educar. Ahorita ya no educamos. Ahora sí que lo hecho está. Ahorita, ¿qué tenemos que hacer? Literal, tenemos que mantener las reglas bien claras y asumir cuando se tengan que cumplir, con muchísima claridad y sobre todo, no dejando entrever como esta sensación de estar decepcionados de ellos, sino diciéndoles, estás tomando tus elecciones y te reconozco como adulto, pero tendrás que asumir las consecuencias de esas elecciones que estás tomando. Porque ya el ejercicio es un ejercicio distinto para ellos. ¿Ok? Entonces, esto a veces nos confunde porque en ocasiones, en este ejercicio de sentir que no nos están respetando, vuelve a salir como este deseo como de controlar y de querer seguir educando, y entonces incluso la manera en la que nos comportamos con ellos es como si estuvieran ellos de 6 años, y es cuando de ellos sale como esta furia enorme, y entonces las cosas no funcionan. Con los hijos adultos, el trabajo es un trabajo de diálogo y de decir, asume las consecuencias de lo que tú estás eligiendo. Bien, ahora, déjenme ver, porque tengo de este lado, tengo las imágenes. Y si no, no veo qué fue lo que puse, igual está la cosa. Bien, ya regresé. Ahora, para recuperar ese puerto de reconexión y empezar a conectarnos con ellos, no, pues es que lo muevo de acá, pero acá. Requerimos sobre todo 3 cosas. Requerimos confianza, requerimos autonomía, en el caso de ellos, y requerimos también amor. Y desde aquí, ¿qué es lo que yo les propondría? Verlos como adultos y tratarlos como adultos. Y verlos como adultos y tratarlos como adultos es en serio, con todas las consecuencias que eso implique. Gracias, niña, no te preocupes. Lo que pasa es que moví la imagen, pero yo acá sigo viéndola al revés. Entonces es más bien como la cosa. Entonces, tratarlos como adultos y verlos como adultos, ¿en qué consiste? Consiste en verdaderamente respetar las decisiones que estén tomando, aunque no estemos de acuerdo con ellas,
y consiste verdaderamente en llevarlos a que asuman sus consecuencias. Va a haber muchas decisiones de aquí en adelante con las cuales no estemos del todo de acuerdo y que incluso pensemos y digamos, es que yo no hubiera hecho eso, ¿no? O yo te dije en su momento que no lo hicieras así, o te sugerí que pudo haber sido de otra manera. Pero el ejercicio ahorita de padres es un ejercicio fundamental, que es respetar que están siendo adultos. Y les voy a poner un ejemplo que les va a ayudar como para recordar, espero que no todos hayan experimentado eso, pero recuerden cómo a veces nos llegamos a sentir cuando empezamos a ser padres y estaban chiquitos y nos tocaba ir a casa de los suegros o a casa de los papás y ellos de pronto querían tomar decisiones sobre cómo educar y sentíamos que nos hacían todavía chiquitos. ¿A alguien le pasó? Sí, a mí. Nos pasó a varios, ¿no? Y lo hacían con ahora sí que con el mejor corazón. Pero ¿cómo nos sentíamos? Nos sentíamos invalidados, nos sentíamos tratados como chiquitos. No surgía de nosotros como de, es mi hijo y ahora lo castigo porque yo digo, ¿sí o no? Entonces, ya lo vivimos. O sea, nosotros ya lo experimentamos. Conéctense con esa misma experiencia vital como para decir, efectivamente, en aquel momento yo lo único que pedía es, ya te tocó a ti educar, ahora me toca a mí educar. Ahorita les toca a ellos vivir, a mí ya me tocó vivir. Ahorita les toca a ellos tomar sus decisiones, ya me tocó a mí tomar mis decisiones. Y yo les podría decir que este es uno de los momentos que yo le digo mucho a mis papás, es una de las épocas de oro de la paternidad. ¿Y por qué es una de las épocas de oro? Porque ahorita tienen un adulto con el cual pueden tener un ejercicio maravilloso de complicidad, platicar de tú a tú las cosas que les apasionan, empezar a verlos desarrollarse con esas primeras, ¿cómo les digo? Como ese despertar de la pasión de su vida, del elemento de su vida, que están tocando como ese despertar. Y eso ustedes están en la primera fila observándolos. Es uno de los momentos más maravillosos y también se los voy a decir, uno de los últimos que les toca, así. Porque lo que va a venir es que efectivamente después van a decir, ya me voy porque me voy a ir a estudiar a otro lado un semestre, o el último año que crees, me quiero ir a estudiar a otro lado, o van a decir, después de esto me voy a ir a la maestría. O sea, lo que quiero decirles es, ya les duraron. Porque muchos a los 18 dicen, estuvo bien padre, hay que vivir contigo, pero ya me voy. Entonces ya les duraron más años. Están a punto de avanzar hacia su vida ya separados de ustedes. Están en ese momentito, ese último momento, en donde se van a llenar ellos de esas experiencias que pueden ser padrísimas o pueden ser la razón, la verdad de decir, ya me urge porque no reconoce mi autonomía, porque no me tiene confianza, porque ellos, como les digo, son como hipersensibles al tema de la confianza y la autonomía. Y también vinculada con el amor, pero entender bien el amor, ¿no? Entender un amor que tenga que ver con un proceso de incondicionalidad. Ahorita me vino a la mente una investigación que se hizo sobre la resiliencia en unos niños en una isla en concreto. Fue una investigación que se hizo de 30 años, o sea, se observó, se estudió a un grupo de niños en concreto que eran niños que tenían algunos factores de riesgo dentro de su vida. Por ejemplo, estaban en familias en donde había condiciones de delincuencia, condiciones de pobreza, algunas condiciones de adicciones, o sea, situaciones difíciles, ¿no? Y se estudió estos pequeños, después de 30 años, cuántos de ellos pudieron tener una buena vida entendida como una vida segura, como una vida llena de amor, como una vida en donde alcanzaron sus propios objetivos emocionales y encontraron una pareja segura, con un patrón de apego seguro. Y entonces los estudiaron y se encontró que solamente fue una pequeña cantidad de esos pequeñitos. Y lo que hizo este investigador fue que se sentó con ellos a revisar esa infancia para ver qué tenían en común, ¿no? Aparte de todos esos factores de riesgo, porque esos los tenían con los otros adultos. Y lo que se encontró fue que esos pequeñitos, durante su infancia, tuvieron a una persona que pudo haber sido un vecino, que pudo haber sido un padre, un abuelo, quien fuera, ¿no? Un maestro, que les digo que los amaba por quienes eran, de manera incondicional. Entonces yo lo que les diría es, hay que tratar de darles ese mensaje a nuestros hijos. Hace como 3 años me acuerdo que haciendo una intervención en un grupo, en una escuela
me juntaron a toda la secundaria de la escuela y estaba yo haciendo una intervención. Yo les pedí a los chicos, les pregunté a los chicos así abiertamente, les pedí que me levantaran la mano, cuántos de ellos sabían que más allá de lo que hicieran, eran profunda e incondicionalmente amados por sus padres, y no me levantó la mano ni el 10% de ellos. Entonces yo lo que les diría es, estamos en ese último momento. Si no estamos del todo seguros de que ellos estén seguros, ahorita lo podemos cambiar. ¿Ok? Y para eso, pues empezamos a tratar efectivamente como adultos, con todo lo que esto conlleve. Bien, dejar de compararnos con nuestros tiempos. Esta es básica, sobre todo porque los 80 pesan. O sea, la verdad, ¿no? Pregúntenle a cualquiera, ¿cómo no viví en los 80? Sí pesan, sí pesan. Dejar de compararlos con nuestros tiempos, dejar de decir, es que en nuestros tiempos las cosas eran distintas, es que nosotros como chavos éramos distintos, es que... Una vez me reí muchísimo cuando me encontré, hace muchos años que estudié la carrera, pero me encontré una cita de, imagínense ustedes, una cita de Platón que se adjudica a Sócrates, en donde dice Sócrates, no sé qué vamos a hacer con esta juventud que está terrorífica, es rebelde, no hay quien la aguante, ¿no? Ojalá hubieran tenido la educación que tuvimos nosotros. Y yo me reía enormemente y decía, ¿cómo hace 2500 años y hoy decimos lo mismo? ¿No? Entonces, efectivamente, así como Sócrates en aquel momento de haber sonado como, ¿qué le pasa a este señor? Pues así sonamos nosotros, igual que Sócrates. Entonces, dejar de compararlos con nuestros tiempos, sobre todo en este momento en donde sí la diferencia generacional es abismal. O sea, aquí sí se nos sale el abismo, ¿no? O sea, se nos sale en cada palabra, en cada expresión, en nuestros términos, se nos salen, así lo soltamos, lo transpiramos. Y por otro lado, también es importante aprender a ser flexibles. Y aquí quiero utilizar una frase que utiliza Daniel Goleman, que es entender el mundo desde su ventana. Esto lo dice Daniel Goleman no para hablar de la paternidad, pero sí lo dice Daniel Goleman para hablar del liderazgo y decir cómo es este ejercicio de ser líderes y tener una empatía con el otro, con la persona con la que a la que estamos liderando. Y él dice, la empatía en ese sentido consiste en aprender a mirar el mundo desde su ventana. Y aprender a mirar el mundo desde su ventana es desde la de él, no desde la mía. O sea, no juzgarlo con mis quién sabe cuántos años, no mirar el mundo diciendo, ¿y para qué quieres hacer eso? ¿O eso qué sentido tiene? ¿O por qué estás haciendo eso? ¿Qué estás, no? Sino aprender a mirarlo desde su propia ventana. Aprender a asomar su ventana. Y para eso necesito empezar a trabajar con procesos de conexión sobre su vida. Aprender a escuchar. ¿Cómo me doy cuenta de cuál es su ventana? No me doy cuenta de cuál es su ventana. Yo sé que muchos de ustedes no van a hacer esto jamás y nunca lo hicieron, yo lo sé, no dudo. Pero igual que a alguien se le pudo haber llegado a ocurrir decir, pues voy a revisar su celular, voy a investigar su cuarto, a ver qué me encuentro, Así no alcanzamos a ver el mundo desde su ventana. Alcanzamos a ver el mundo desde su ventana oyéndolos. Solo escúchenlos. Escuchen las bromas que hacen, escuchen lo que platican, escuchen lo que no dicen, escuchen las series que ven, escuchen la canción que escuchan, escúchenlo. Escuchen lo que dicen del amigo, de verdad. O sea, en muchos sentidos eso era algo que yo disfrutaba mucho de dar clases a nivel licenciatura, porque yo decía, es que de veras mis chavos me tienen actualizadísima, ¿no? Porque nada más basta con escucharlos. Entonces aprendan a escucharlos. Escúchenlos porque ellos les abren su ventana. La verdad es que están en muchos sentidos ávidos siempre y cuando no vean la avidez en uno. Si ven en uno cierta avidez, cierran la ventana. Entonces más bien hay que colocarse ahí para cuando ellos la quieran abrir. Porque ese es el ejercicio natural de esta autonomía. ¿Okay? Es natural, es necesario, es sano que ellos quieran ser celosos con esa autonomía. Observar también su lenguaje, es decir, darnos cuenta de todo lo que está ocurriendo y también ser flexibles con su lenguaje. ¿Y a qué me refiero con ser flexibles con su lenguaje? No me refiero con las palabras que utilizan, ¿eh? Me refiero con la forma en la que se expresan del mundo. No sé si se han dado cuenta, pero se expresan y están conceptualizando el mundo de una forma muy diferente.
están hablando de la realidad de una forma totalmente distinta. Sus preocupaciones son muy distintas. O sea, lo que voy es, a nuestra generación no le preocupaba el medio ambiente. O sea, seamos honestos, no era una preocupación de cuando teníamos 18 años. Teníamos un montón de resistencia a muchas cosas como el no circula, ¿no? En su momento cuando salió era como, raro, ¿por qué? Pero una realidad es que ellos han crecido con otra conciencia del mundo. Ellos están preocupados por otras cosas muy distintas a las nuestras. Ellos tienen hábitos de consumo muy distintos a los nuestros. Tienen formas hasta de viajar o de pensar en viajar muy diferentes a las nuestras. Y de ahorro, por ejemplo. Tienen una conciencia de ahorro diferente. O sea, a lo que yo me refiero es, nosotros en ocasiones, y más a veces cuando sentimos que empieza a transcurrir el tiempo y nos vamos quedando atrás, empezamos como a tener resistencia de decir, no, lo que yo sé hacer está bien, ¿no? Y no nos damos cuenta que ellos tienen otro lenguaje, tienen otra forma de entender, y que en muchas ocasiones nosotros empezamos a invalidarlos, porque aquí también quiero hacer un algo. Nosotros somos una generación paradójica porque hemos tratado de ir aprendiendo a validar emocionalmente a nuestros hijos, pero también somos una generación invalidada emocionalmente. ¿A qué me refiero con una generación invalidada emocionalmente? ¿Qué nos decían? Ah, ¿estás llorando? ¿Quieres tener razones para llorar? ¿Para qué te digo? Ay, mira qué payaso. Ahora se queja, ¿no? Ah, sí, vas a llorar. Ay, sí, pobres, déjalo, ya voy a ver. Somos una generación que efectivamente, además veníamos de familias grandes, ¿no? Y algunos somos los más chicos supervivientes. Entonces, pues nos tocaba la zapisa de todos en escalerita. Entonces, una realidad es que no somos una generación validada. No aprendimos a ser validados. A tal grado que observen, por ejemplo, cómo tendemos a defendernos emocionalmente y a justificar nuestras emociones, cosa que muchas de las generaciones actuales ya no hacen. Porque sí nos hemos preocupado, porque hemos tenido escuelas que nos han ayudado a repensar distintas, ¿no? La forma de educar. Hemos tenido tal vez algunas lecturas que nos han acercado, algunas condiciones que nos han ayudado un montón. Y entonces hemos aprendido también a validarlos de otro modo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros no fuimos validados. Entonces, cuando de pronto ellos empiezan a hablar distinto, a pensar distinto, a cuestionar la forma en la que nosotros creemos ciertas cosas o nos referimos al mundo, o tiramos o no tiramos algo, o compramos o no compramos algo, porque ellos efectivamente, a la hora que uno está comprando la blusa, vienen y te dicen, eso no lo compres, porque está hecho con explotación infantil de tal lado, y ¿tú cómo sabes eso? ¿No? Entonces, y nosotros ahí podemos decir, ah, no me digas que eso está pasando y podemos aprender de ellos. O la respuesta es como, ay, bájale, pues si estoy pagando por eso. Fíjense en nuestra mente, porque verdaderamente estamos, aunque estamos muy pegaditos, sí somos del siglo pasado. En los últimos 50 años, nuestra civilización se ha desarrollado más que en los últimos 500. Verdaderamente esto ha sido una revolución. Entonces, eso hace que nosotros como generación tenemos que desarrollar mucho más habilidades de adaptabilidad, resiliencia, tenemos que ser mucho más flexibles, tenemos que ajustarnos más rápidamente, y ellos que están teniendo un cambio tan importante, pues nos están enseñando. Ahora, esto no solo nos pasa a nosotros, esto por ejemplo está siendo un tema central en las empresas, en donde ahorita en las empresas están teniendo 3 generaciones al mismo tiempo, distintas, trabajando entre ellos, unos con otros, chocando entre ellos. Entonces, son nuestros hijos. Hay que aprender a sentarnos a escuchar, que se cuestionen, que se digan cosas distintas, que se las pregunten, sin juzgarlos. Y conectar fuera de los puntos de referencia de las redes sociales. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque efectivamente, es algo muy común, yo les diría que este es el punto central de lo que tenemos que revisar. Los principales males, los 2 grandes males de nuestros tiempos en la juventud se llaman ansiedad y depresión.
¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que en los últimos años han aumentado de manera desproporcionada y son nuestros jóvenes los que están al frente como de estos dos grandes males. Y es algo que ni siquiera notamos porque no lo observamos, porque se vuelven conductas evitativas. Los vemos en el Netflix todo el día y después en las redes sociales y después evitando, brincando de una conducta de evitación a otra y no lo notamos. Y nosotros decimos, ¿pero por qué? ¿Qué les falta? Yo les diría, nosotros no estábamos bombardeados de puntos de referencia tan fuertes. Imagínense el nivel de inseguridad que todo el tiempo esté yo observando el ejercicio de vida de otros. Y además un ejercicio de vida totalmente falso, porque no van a mostrar la vida real. O sea, por eso esta imagen me resultó tan significativa. Porque no es la vida real de quien tiene malos días, de quien no sabe para dónde seguir, de a quien le rompen el corazón, de quien tronó la materia, de quien no se publica eso. Se publican realidades como de un mundo perfecto, y eso es a lo que ellos se enfrentan y lo consideran real. De telenovela. De telenovela. No, y hasta la telenovela tiene más ese lado como medio catastrófico, ambiguo y ambivalente. Pero estas no. Y lo que quisieran proyectar con esa libertad. Exacto, pero imagínense a nuestros chicos viviendo eso. Nosotros jamás vivimos eso. Lo más que vivíamos era, la verdad, un videoclip. O sea, ¿vieron la diferencia generacional? Aquella ala que de jóvenes no se rieron. Okay. Esperabas el videoclip y eso era lo más. Sí, lo guau. Tu punto de referencia era eso, ¿no? Era ese pantalón, ese peinado, ese era el punto de referencia. El nivel de punto de referencia que hoy están viviendo nuestros jóvenes no tiene nada que ver. Y al parecer es una de las principales causas de ansiedad y depresión en ellos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Sacarlos de ese punto de referencia. ¿Y cómo los saco de ese punto de referencia? Mostrándoles mi vulnerabilidad como padre y como madre. Macu, ¿y qué pasa cuando, bueno, ahora los hijos también están muy metidos? Hay juegos en internet o los que son de pura guerra y están súper metidos ahí y uno de papá se acerca y les dicen, a ver, ya, quítate de ahí. Y no, espérame, porque hasta te dicen, no me interrumpas porque estoy conectado con no sé quién y si no me va a ganar. Y entonces, ¿cómo trabajar esa parte? Ok, yo lo que les diría es, como adultos, las recomendaciones para esto, no puedo profundizar tanto como quisiera por el tiempo, porque esto podríamos dedicarnos muchísimo. Pero lo que sí les puedo decir es que de manera específica, cuando estamos hablando de estos juegos, estamos hablando de una activación de lo que se llama, o se suele llamar, la zona de recompensa del cerebro, que es el núcleo. Entonces, estamos generando procesos adictivos en el cerebro que están liberando cada vez mayores niveles de dopamina, a la que de manera como muy coloquial podríamos decir que están generando como esa tolerancia. Entonces, sí son condiciones que aumentan agresividad, bajan niveles de empatía, que además están interconectados, o sea, quiero que se lo imaginen como los cables. Entonces, todo este cableado interno no solo involucra las zonas de la empatía, sino también la atención y la concentración. Y es por eso que también estamos observando, por ejemplo, aquí en la universidad me ha tocado venir a platicar de las alteraciones que ya observamos en el cerebro de nuestros estudiantes derivados de todo esto, porque está pasando, Entonces, aunque hay muchísimos efectos, en el caso de un adulto, ¿cuáles podrían ser nuestras reglas y las recomendaciones a nivel internacional? Tiempo por tiempo. Esos son nuestros acuerdos, ¿sale? O sea, tiempo por tiempo. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a la escuela? Tanto, ese tiempo lo puedes tomar para descanso, que es una aplicación muy linda de un método que se llama el método Pomodoro o método Tomate, y es un método sencillo que se utiliza para chiquititos también, para nosotros cuando estamos muy enfrascados en el trabajo, que es como, a ver, voy a salir a tomar aire, a relajarme, a todo. Es algo parecido, pero se utiliza para reglas con hijos adultos. Es tiempo por tiempo. Así lo vamos a poner. De la misma manera en la que lo vamos a poner también para ciertos permisos. ¿Ok? Entonces, hay estas son recomendaciones generales, no son recomendaciones como
de tal edad a tal edad, sino recomendaciones generales que nos dan como para una buena convivencia cuando vivimos con hijos adultos. ¿Ok? Bien. Gracias. Entonces, conectar fuera de los puntos de referencia de las redes sociales, ¿qué quiere decir? No quiere decir prohibirle el celular, pero sí quiere decir que me vean sin el celular por piedad. Porque muchas veces decimos, es que, y esta es otra, que una vez la descubrí, porque de pronto los papás dicen, hay una persona que trabaja conmigo con niños y adolescentes en las escuelas, y entonces un día nos dijeron los papás que necesitaban que fuéramos a hablar del uso de la tecnología y de todos estos aparatos, ¿no? Entonces llegamos y esta persona les preguntó cuánto tiempo sus papás se la pasan en la pantalla a la semana. En pantalla me refiero a compu, me refiero a celular, me refiero a iPad y demás. ¿Y qué tienen que decir a los niños? Todo el día. Y entonces ahí, pues la conclusión es bien sencilla. Si a mí me ven así todo el día, pues genero la autorización y además genero como el acuerdo implícito de que va a ser así. Entonces algo que es indispensable es que no me vean ahí todo el día. Y que vean que puedo poner límites. Y que vean que puedo apartar el celular y que si es una condición de trabajo, tengo como ciertas reglas hasta para eso, porque ¿qué les estoy enseñando en este mundo? Que tengo ciertas reglas hasta para mi trabajo. Ajá. Entonces, por ejemplo, eso. Les traigo más detalles. Esto se los puse porque era una conversación que estaba yo teniendo antier. No, el viernes pasado con una joven que me estaba diciendo que ella estaba tratando de defender a nivel universitario el derecho a la cámara apagada. Y entonces dije, ¿cómo es eso del derecho a la cámara apagada? Sí, pues es que nos tratan de obligar. No era que la nahuatl, no, pero lo que ella me decía, no, sí es en serio que no era. Pero me decía es que nos tratan de obligar a que tengamos toda la cámara prendida. Y yo estoy haciendo una campaña para el derecho a la cámara apagada. Y entonces yo le decía, ¿y por qué es ese derecho a la cámara? O sea, ¿cuál es la petición? ¿No? Universitaria, o sea, sus hijos, para que los ubiquen. Y ella me decía, porque yo quiero conectarme desde la libertad y no desde una cámara. Entonces, esas son las propuestas que quiero que escuchen. Ustedes las desean de otro modo, yo también las deseo de otro modo. Nuestro ejercicio de rebeldía, nuestro ejercicio de poner las cosas en tela de juicio, era diferente, pero es el mismo espíritu. Porque no confiar, ¿no? Porque estás diciendo no tienes la cámara prendida porque no estás. Eso era lo que estás diciendo. eso era lo que ella estaba diciendo. El voto de confianza. Les voy a repetir lo que está diciendo Marla aquí, porque igual y no la oye, porque trae el tapabocas, pero lo que ella está diciendo es, en el fondo, es como si ella estuviera diciendo, tú crees que yo no estoy aquí porque no confías en mí, y era lo que ella me estaba diciendo. O sea, yo quiero tener el derecho a estar aquí sin que tenga que prender la cámara. Y sin que tú me tengas que estar como monitoreando de que la tengo prendida, porque yo quiero conectarme desde la libertad. Y son ese tipo de reflexiones las que no se pueden perder, las que no quiero que se pierdan por esta falta de conexión. Y bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como para conectarnos con ellos? Para sacarnos ese punto de referencia en redes sociales, que yo creo que es el punto central, o sea, en el que sí me quiero enfocar para poderles comentar. Buscar experiencias de conexión que provienen de la sensación de utilidad y de transformación. Es decir, nuestros chicos muchas veces no tienen esa experiencia de decir para qué soy útil. Y a veces, en algunas actividades a las que se suman aquí en la universidad, y cuando se van y levantan un techo, y cuando se van y le suman a algo, y cuando se van de misiones, y cuando se suman a organizar cualquier cosa, les viene una sensación de utilidad tan profunda y tan maravillosa que empiezan a conectarse con otras personas, pero con ellos mismos. Entonces, yo lo que les diría es, hay un montón de posibilidades. Hay muchísimas actividades que pueden hacer en familia, que pueden propiciar, algunas de ellas más formales, algunas de ellas más informales, pero que les van a ayudar a romper ese punto de referencia, porque se van a dejar de comparar con los demás y van a empezar a tocar su experiencia humana.
Entonces, esa es una de las recomendaciones que les doy. Perdón, me quedé un poquito, bueno, aparte de esto, con lo que decías de que se quieren conectar desde la libertad. También yo como docente, está mucho el tema de que les exigimos que se conecten bañados, guapos, sin gorras, no sé qué. Y por ahí dicen, y si estoy en mi casa, neta, o sea, realmente estoy en mi casa, ¿por qué no puedo desde mi cama poder estar, y si quiero estar en mi cama? Porque están entrando en mi casa, entonces ahí entras en conflicto, porque por un lado la organización dice que estén bien formales, ¿no? Y que bien peinados, y se quiten la gorra y no sé qué. Y por otro lado, el chavo, ahorita me resonó eso que estás diciendo, ¿por qué tengo que estar en mi casa si yo quiero, se supone que es, ahora si hablamos del derecho, es un derecho a la intimidad, que estamos exigiendo que me dejes entrar a tu casa y te vayas y te pegues tu contra tu casa? Eso es complicado equilibrar esto, ¿no? Y eso, por ejemplo, fue uno de los principales cuestionamientos que se dieron, que lo voy a plantear en otro escenario, dentro de las escuelas que utilizan uniforme, que era porque es que tienen que abrir la cámara con el uniforme, y decían, ¿por qué tengo que estar con el uniforme si estoy en la casa? Pues sí, pero tienes que estar con él. ¿Y sabes dónde también pasó? En las empresas. Porque muchas empresas pues utilizan uniforme por un protocolo de vestimenta específico de la empresa. Y entonces, ¿por qué tengo que ponerme el uniforme si estoy en la casa trabajando, haciendo trabajo remoto? Efectivamente son algunas de las cosas que estamos pues todavía ajustándonos, porque esta pandemia pues nos cayó en medio del cómo le hacemos para ordenarnos, ¿no? O sea, cómo le hacemos para que todo esto funcione o para que todo esto entre, y todavía no encontramos suficientes respuestas para poder irlo ajustando, porque están estos cuestionamientos. Yo lo que quiero que vean es lo rico es escucharlos. O sea, aquí lo rico como papás es sentarte a decir, te quiero oír por qué estás diciendo eso. Y disfrutar, escuchar y estar ahí para escucharlos a ellos. ¿Bien? Bueno. Conectarnos con ellos desde la vulnerabilidad, porque esta es otra cosa. Esta idea de papás perfectos que todavía nos tocó a nosotros, de veras hay que desecharla, porque somos papás más parecidos a esta vasija, como cualquier otro. Vale más ser un papá que acepta ser vulnerable, que acepta no saber, que acepta equivocarse, porque ese papá está siendo un verdadero ejemplo de congruencia, de qué hacer ante la duda, de no saber cómo moverte, porque eso nos ha pasado a todos como papás. Pues vale más esto que un papá perfecto, que es un accesible, que es un papá que de verdad uno dice, pues cómo le hiciste, ¿no? Y que a veces nos la creímos con esos abuelos, igual y no nos tocaron esos papás, pero sí nos tocaron esos abuelos, y nos creíamos que era así. De pronto cuando nos tocó entrar al ruedo dijimos, pues ¿por qué no nos sale como les salía a ellos, no? Entonces, aprender desde la vulnerabilidad. Y otra cosa fundamental que les quiero pedir es compartan experiencias. O sea, antes de compartir el objeto, compartan la experiencia, enséñelos a no estar esperando que algo pase, a estar viviendo lo que está pasando, a ya no estar como en este ejercicio de espera, porque verdaderamente algo que pasa en la realidad viene con esa de lo que va a pasar. ¿Están de acuerdo? Voy a ser feliz cuando acabe la universidad, y voy a ser feliz cuando, que es a lo que yo le digo, luego los hubiera, ¿no? O los tendría que. Es que yo debería de terminar la carrera a tales años, y yo debería de titularme, y debería de conseguir la chamba en tal, y debería de ser gerente a los 30, y debería de ahorrar tanto, y de veras los pobres traen unos deberías. Entonces la verdad es que más bien conectémonos con ellos en la experiencia. Ahorita este es tu momento, ahorita estás en segundo, en cuarto, en tal semestre, ahorita vívelo, conéctate con esto que estás viviendo. Este es tu momento, ¿no? En lugar de estar siempre en espera de otra cosa, y enseñarles a saborear. Porque el no saborear nuestro momento presente es lo que nos hace estar en constante ansiedad. Y también les voy a decir qué es lo que a veces dicen. Ellos dicen a veces que no se conectan con ustedes o con nosotros, y dicen, porque solo me habla cuando necesita algo. Nos hemos vuelto medio fodongos, y entonces, oye, no puedo encontrar quién sabe qué en mi teléfono. Oye, fíjate que no pude algo en el banco. Oye, ¿me ayudas? Oye, voy a pasar por tal cosa a la casa. Nos hemos vuelto muy conchudos, y ellos lo perciben. Y ellos se quejan mucho de que nos acercamos a ellos pidiéndoles muchas cosas.
igual y no nos damos cuenta, pero es una queja constante. La otra, no tiene tiempo para nosotros, para algo que a mí me interese. Y el tercer comentario que más escucho es, quiere mucho tiempo para él o para ella, es decir, para mi mamá o para mi papá, pero solo en cosas que le gustan. O sea, ahí les dejo de tarea, ¿no? ¿Qué van a tener de tarea? Asomarme a sus escenarios, películas, series, música, a las noticias, porque les encanta estar al pendiente de las noticias, están metidísimos. No me lo regresas, ¿no? Sí. De verdad. ¿Y saben qué pasa del otro lado y por qué? Y entonces, y unos datos medio raros que uno dice, este podría ser guía de, ¿no? Del tour en Oaxaca. Entonces, y recuerden, con esto quiero cerrar. Hacer del ejercicio de la paternidad ese proceso de conexión consciente y libre, que no se base en la necesidad del otro, que él me necesite o que yo lo necesite, sino en el deseo y la voluntad de que ellos sepan a dónde regresar. Que sean libres para irse, pero que sean libres para que cuando quieran regresar, este sea un lugar seguro y amoroso al que puedan regresar. Y bueno, pues eso es todo. Los dejo en casita, espero que les haya servido. Qué bueno que nos pudieron acompañar. Y los que están aquí, pues muchísimas gracias. Gracias, Tita. Buenas noches a todos. Mapu, pues muchísimas gracias en nombre de Desarrollo Institucional y del CAI, que juntos formamos la Escuela para Padres de Familia. Te agradecemos mucho tu tiempo, el haber compartido tu testimonio como mamá y sobre todo tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias a ti, Tita. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias. Gracias.